El tema de hoy es fundamentos y selección de bombas. Vamos a ver un poquito de la teoría, la aplicación, los tipos de bombas. Eh, Muy a grosso modo, es de lo que vamos a tratar hoy. Y vamos a tener al final una ronda de preguntas y respuestas. Eh, Espero que puedan participar. La intención también de la webinar es que ustedes, o más bien es hacerla más interactiva, que ustedes aporten, que también participen, que hagan preguntas cuando las quieran hacer, porque muchas veces, si esperamos al final de lo que es la webinar, también a veces nos pasan ya las preguntas o alguna duda que tengamos en el momento. Con gusto, si tienen alguna pregunta, lo pueden escribir ahí en el chat. A mi compañera Caro va a estar atenta de las preguntas y también pueden abrir el micrófono en cualquier momento. Me gustaría más bien que abran el micrófono cuando hagamos algunas preguntas para que puedan ustedes también participar. Recuerden que aquí no hay preguntas tontas, ni tampoco hay respuestas que ustedes puedan dar que sean fuera del lugar. Más bien estamos aquí para compartir con el instrumento de conocimiento y compartirlo entre todos, ¿no? Vamos a empezar. Bienvenidos. Rápido, así a grosso modo, pues soy César Galván, 36 años, ingeniero de ventas aquí en Cercepo, pero como eh, formación profesional soy en mantenimiento de sistemas automatizados, con 15 años de experiencia ahí en diferentes tipos de industrias. Pues, prácticamente he estado en industrias como la petrolera, la automotriz, la de investigación, la de servicios y ahora en ventas, ¿no? Entonces, cualquier tema que necesiten o en lo que yo les pueda ayudar, no solamente en este tema de bombas, sino en algunas otras, sobre todo de gestión de mantenimiento también, con gusto les puedo apoyar. El objetivo de la webinar, como les comentaba, pues es saber las definiciones teóricas de qué es una bomba, las clasificaciones de las bombas, las aplicaciones, la teoría de lo que es la rheología de los fluidos, características obviamente de los fluidos y el concepto también que es importante para una selección de bombas, que es el NPSH. ¿Qué es una bomba? Bueno, pues hay muchas definiciones de bombas, ¿no? Pero la que probablemente me guste más a mí, donde nos podemos enfocar nosotros más como la de personal o gente, colaboradores que trabajan en una planta, es que es una máquina que se usa con el propósito de transferir cantidades de fluidos o gases de un lugar a otro. Básicamente eso es lo que hace una bomba, ¿no? Es como si agarráramos un vaso y transportáramos ese vaso de un recipiente a otro, básicamente esa misma función hace una bomba. Hay dos categorías principales de bombas, unas que son las rotodinámicas o las centrífugas, como le conocemos, que son esta animación del lado izquierdo, y también tenemos las de desplazamiento positivo, que son las que tenemos aquí en esta animación del lado derecho. La diferencia, digamos, el principio del funcionamiento de las bombas rotodinámicas es que transfieren digamos, la fuerza mecánica de la rotación de un impulsor al fluido por medio de la fuerza centrífuga. Es así como funciona una bomba, a grosso modo, una bomba centrífuga. Y las bombas de desplazamiento positivo, en cambio, lo que hacen es pasar el líquido a través de la bomba en pequeñas cantidades, en cantidades discretas, moviéndolo a través de la bomba y sacándolo solamente por la salida, ¿no? Tenemos un organigrama aquí acerca de lo que son las bombas, los tipos de bombas, o la clasificación de los tipos de bombas y diferentes tipos de bombas que tenemos aquí. Del lado izquierdo tenemos las bombas de desplazamiento positivo, del lado derecho tenemos las bombas centrífugas. En las bombas de desplazamiento positivo, pues tenemos muchísimos tipos de bombas, ¿no? De doble tornillo, pistón circunferenciales, de engranes, de lóbulos, peristálticas, de cavidad progresiva, de diafragma, de émbolos o también llamados pistones lineales. Y del lado de las centrífugas, pues tenemos de una sola sección o de doble entrada, bombas tipo industrial, sumergibles, higiénicas, autosedantes, etcétera. Básicamente son las bombas que tienen. Aquí pues, tenemos lo que son las bombas de desplazamiento positivo. Tal vez por nombre muchas veces no las ubicamos, pero ya cuando vemos alguna imagen dicen, ah, pues, yo conozco este tipo de bomba, ¿no? Son las que tenemos
funcionando a diario ahí en nuestras plantas, en nuestras fábricas. Y de este lado tenemos las bombas centrífugas. Ujú. Las bombas centrífugas que se utilizan pues, también en prácticamente cualquier lado de las plantas donde ustedes trabajan. Ahora aquí la primera pregunta en la que me gustaría que abrieran su micrófono, que participaran es, eh, después de ver la clasificación de bombas, pues ¿qué tipo de bomba debe usar? ¿Entiendes? Esa siempre es la pregunta. O sea, aquí me gustaría preguntarle a ustedes, ¿qué team son? ¿Team bombas de desplazamiento positivo o team bombas centrífugas? A ver quién participa. Este, no sé si Caro por ahí trajo los regalos para los que participen. Centrífuga. Centrífugas. Sí, ¿Por qué centrífugas, normalmente. ok, alguna razón por la cual les guste más los tipos o las bombas centrífugas? Bueno, aquí entre los comentarios del chat veo que el Inge Francisco Zapata dice ambas, el Inge José Calderón dice depende, el Inge Luis Alberto dice ambas, el Inge Abimilek dice ambas. Por ejemplo, me gustaría preguntarle ahí bueno, mira, el Inge Genaro Gastelum dice dependiendo del fluido. Ajá. Entonces, eh, sí, exactamente usamos ambas, dice el Inge Saúl. Exactamente, ¿no? ¿Qué tipo de bomba debemos usar digamos, en el día a día? Pues va a depender de la aplicación, ¿no? Depende de la aplicación, como comentaron varios de ustedes, ¿no? Ambas se pueden utilizar. Otra pregunta que tengo aquí para ustedes, ¿a qué creen que nos referimos nosotros cuando decimos aplicación? ¿Qué creen que quiera decir la aplicación? Pueden participar ahí en el chat, pueden abrir el micrófono con confianza, ¿eh? Lo importante es que participemos todos, que sientan confianza y que hagan sus preguntas. Depende del fluido que vayas a manejar, ¿no? O el material que ocupes trasladar de un lado a otro. ¿Correcto? Sí, ¿Correcto? igual, dependiendo igual viscosidades, dependiendo tiempos también, podría ser. Exacto, exacto, exacto. ¿Alguien más? ¿Una última participación? No hay más público difícil hoy. Bueno, Sí, también ahí tiene que ver mucho la temperatura de ambas. correcto, exactamente. Justo a eso es lo que nos referimos cuando referimos a aplicación. Nos referimos al medio o al fluido, que puede ser infinidad de fluidos que ustedes manejen ahí en sus plantas, desde glicol, aceites, leches, cremas, salsas, pasta de dientes, cremas corporales, eh, bebidas carbonatadas, jugos, agua, digamos, agua natural para embotellar, etcétera, ¿no? Cualquier cantidad de medios que se puedan ustedes imaginar. Bueno, también tenemos por aquí algunos que están en el medio farmacéutico, con muchísimos químicos también se bombean, la sangre también, por ejemplo, se puede bombear. Entonces, a eso es lo que nos referimos cuando hablamos de una aplicación, ¿no? Acerca del medio, o sea, el fluido que vamos a bombear. Y también nos referimos del proceso que ustedes es lo que me están comentando ahorita, ¿no? De la temperatura, el tiempo de bombeo, del hacia dónde va a ir ese fluido, si es, por ejemplo, de recepción de leche, si es la alimentación hacia una separadora centrífuga, si es la alimentación hacia por ejemplo, la salida, perdón, de la crema, de cuando se separa la leche, digamos, si va a ser un proceso de SIP, si va a ser hacia un sistema ya de envasado, todos esos digamos, esos aspectos es lo que nosotros llamamos al proceso, ¿no? Temperaturas, flujos, presiones, etcétera, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de una aplicación, ¿no? Muchas veces decimos, ¿para qué tipo de aplicación necesitas tu bomba? Pues la necesito para bombear leche
hacia un tanque de almacenamiento y como ustedes comentan, a una temperatura de 4 grados. O la necesito para bombear la leche hacia un pasteurizador, etcétera, ¿no? A eso es lo que nos referimos nosotros cuando hablamos sobre aplicaciones, ¿no? ¿Qué puntos debemos considerar para una buena selección de una bomba? Vamos a considerar, que ustedes lo comentan, el tipo de producto que se va a bombear, la viscosidad del producto, obviamente también, la temperatura del producto, como lo comentan ustedes, el flujo que requerimos, también es importante eso, la presión de descarga requerido, el cabezal requerido, o lo que llamamos la columna líquida, el cabezal, la cabeza de la bomba, el producto, saber si contiene aire o no contiene aire, si contiene partículas sólidas, obviamente si contiene partículas sólidas, saber también del tamaño de las partículas que contiene, eh, si genera, por ejemplo, espuma o se degrada a altas velocidades, también es importante que ustedes lo conozcan y nos lo puedan hacer saber cuando les estamos proponiendo alguna solución técnica. Y como también lo comentaban ustedes mismos, el tiempo de operación de la bomba, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a estar operando esa bomba? Si solamente va a estar operando, por ejemplo, por lotes o por batch de 6 horas, o si va a estar trabajando, digamos, 1 hora y descansa dos, y así, ¿no? Va a estar funcionando 24 horas al día, etcétera, ¿no? Eso es importante saber qué tiempo de operación va a tener la bomba, ¿no? A grosso modo, eso es a grosso modo, porque como ustedes ya lo comentaron, va a depender de cada caso. Esta es una guía rápida para saber hacia qué tipo de tecnología nos vamos a inclinar. Si nos vamos a inclinar hacia a seleccionar una bomba centrífuga o si nos vamos a inclinar a seleccionar una bomba de desplazamiento positivo. Eh, para considerar utilizar una bomba centrífuga, debemos considerar que nuestro fluido tenga una viscosidad de entre 1 a 50 centipoise. Es óptima para trabajar con una bomba centrífuga. Si no contiene sólidos, si también el producto no es sensible a la velocidad de corte, si vamos a tener un flujo mayor a 10 metros cúbicos por hora, y si vamos a tener una presión menor a 5 bares. Es cuando consideramos que una bomba centrífuga es una opción tecnológica ideal para nuestro proceso de bombeo. Por otro lado, las bombas de desplazamiento positivo, si tenemos viscosidades entre 10 centipoise hasta 100.000 centipoise, vamos a considerar una bomba de desplazamiento positivo. También si tiene sólidos, por ejemplo, en el caso de los yogures que contienen sólidos de fruta o la crema o algunos otros eh, productos que ustedes pudieran bombear, ¿no? Algunas bebidas que contienen ahí, por ejemplo, aloe, etcétera, ¿no? Si el producto también es sensible al corte, a la velocidad de corte, también debemos de considerar una bomba de desplazamiento positivo. Si es un flujo menor a 5 metros cúbicos por hora, obviamente también se pueden manejar flujos mayores en este tipo de bombas. O también si vamos a necesitar que la presión que vamos a manejar en el fluido sea mayor a 5 bares. Es cuando consideramos que es una mejor selección una bomba de desplazamiento positivo. Entrando un poquito al tema de lo que son los fluidos, la rheología. La rheología, pues básicamente es la ciencia de cómo fluyen, o que nos dice cómo fluye una sustancia o un fluido. eh, y uno de los aspectos más importantes de ellos es la viscosidad. La viscosidad, pues la definimos como eso, ¿no? Como la propiedad que tienen los fluidos, o ciertas sustancias que tienen para fluir. Ajá. Y también para sufrir deformaciones, dependiendo digamos, de la velocidad de corte, las tensiones de corte que tengan, o de la tracción, ¿no? En este caso, pues tenemos dos aspectos o dos tipos de viscosidades, que es la viscosidad absoluta y la viscosidad cinemática. A grosso modo, la viscosidad absoluta, pues siempre la medimos en el centípodas. La viscosidad cinemática va relacionada a lo que es la gravedad y la fuerza y la velocidad y la viscosidad dinámica, perdón, y la medimos en centistops, ¿no? A grosso modo es la gran diferencia entre las dos.
Pero ¿cómo es que afecta la viscosidad a nuestros productos y a las bombas, obviamente, también, ¿no? Bueno, en el tema de lo que es los fluidos, tenemos dos tipos de fluidos, que son los fluidos newtonianos y los fluidos no newtonianos. En el caso de los fluidos newtonianos, como podemos ver aquí, la viscosidad se mantiene siempre constante, aun cuando le estamos aplicando una velocidad de corte. O sea, si en este caso, por ejemplo, ejemplos de fluidos newtonianos, tenemos agua, cerveza, leche, aceites minerales, jarabes, que ellos no se deforman cuando les aplicamos velocidades de corte, ¿no? Entonces, estos fluidos siempre se van a mantener con una viscosidad constante, siempre y cuando obviamente también la temperatura no varíe, porque como vemos en esta otra gráfica, mientras más baja sea la temperatura, el fluido es más viscoso, mientras más alta sea la temperatura, el fluido es menos viscoso, ¿no? También por eso es que es importante que ustedes compartan esa información de qué tipo o más bien a qué temperatura está el fluido que van a bombear, porque dependiendo de eso es la viscosidad que se va a tener en ese momento de su fluido, ¿no? Y también eso afecta, que más adelante vamos a ver, a la eficiencia de la bomba y al performance de la bomba. En el caso de los fluidos no newtonianos, el comportamiento es diferente. Vamos a ver aquí un video y les voy a ir explicando más o menos de qué trata. Como se dan cuenta, pues está hablando acerca del agua, que es un fluido no newtoniano. Perdón, un fluido newtoniano. En este caso, aquí el Joe está corriendo en un fluido no newtoniano. Bueno, como vimos en el video, los fluidos no newtonianos no tienen un comportamiento como los fluidos newtonianos. No sé si ustedes por ahí han hecho algún experimento, los que tengan hijos, obviamente, ahí con sus hijos, que se ha puesto de moda de unos años para acá, sobre todo para las escuelas, de hacer fluido no newtoniano, en este caso, cuando mezclan fécula de maíz con agua, ¿no? Lo que conocemos como maicena con agua y que es básicamente en lo que está corriendo este chico aquí en el video, ¿no? Es una mezcla de fécula de maíz con agua, en la cual cuando está aplicándose una velocidad de corte, un esfuerzo, se comporta como un sólido, pero cuando deja de aplicarse esa fuerza, se comporta, digamos, como un fluido que tiene una baja viscosidad. Entonces, en el tema de lo que es los fluidos no newtonianos, pues tenemos diferentes tipos de fluidos, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, vemos fluidos pseudoplásticos, como puede ser la sangre, algunas emulsiones, gomas, lociones, jabones, pasta de dientes, levaduras, etcétera, ¿no? Hay muchísimos más fluidos que probablemente no tengo ahorita yo como conocimiento, pero que deben ser fluidos pseudoplásticos, en los cuales la viscosidad empieza en una viscosidad alta y cuando se le aplica una velocidad de corte, empieza a disminuir esa viscosidad. Así es como se comportan, digamos, los fluidos celioplásticos. Los fluidos dilatantes, por lo contrario, tienen, perdón, una viscosidad baja cuando están en reposo y conforme se les va aplicando una velocidad de corte, es que van subiendo su viscosidad, ¿no? Dependiendo obviamente de la velocidad de corte que se le está aplicando, es la viscosidad que va a tener este fluido. En este caso tenemos, como ya les había comentado, ahí algunos ejemplos, una mezcla de fécula de maíz o almidón de maíz y agua, arena y agua o celulosa y agua, que son este tipo de fluidos que se comportan de esta manera. Los fluidos isotrópicos
ejemplos, cremas cosméticas, cremas lácteas, grasas, yogures, cápsulas, pinturas. Como veíamos en el video, de igual manera, este fluido no se va a mover porque tiene una viscosidad alta. Esto hasta que se le aplica una fuerza, digamos, una fuerza, un esfuerzo cortante, una velocidad de corte, y el tiempo que van bajando su viscosidad, va fluyendo va fluyendo ahora sí que este líquido a través de la bomba y a través de las tuberías. Una vez que se deja de aplicar ese esfuerzo, vuelve a su estado natural, a su estado normal o su estado inicial y no sufre ninguna deformación. Obviamente sí hay que ver cada caso específico porque puede llegar a pasar que a cierta velocidad alguno de sus productos sí se pueda dañar, ¿no? Y por último tenemos los fluidos reopécticos como el látex natural o el yogur natural, los cuales tienen igual una viscosidad alta. Cuando se les aplica una velocidad de corte o un esfuerzo cortante por determinado tiempo, es que van a bajar su viscosidad. Pero a diferencia de los fluidos fixotrópicos que estábamos viendo, los fluidos reopéticos lo que van a hacer, o sea, ya no van a regresar a su estado natural, sino que van a llegar a tener una viscosidad más baja de la que tenían inicialmente. O sea, pierden algunas de sus propiedades si es que obviamente se les aplica un esfuerzo cortante que sea mayor al que está permitido utilizar en este tipo de fluidos, ¿no? Pero ¿de qué manera es que afecta esto, pues nuestros procesos de bombeo? ¿Cómo es que afecta la viscosidad dentro de nuestras bombas? Bueno, pues eh, aquí vemos una gráfica en donde vemos el comportamiento, por ejemplo, de las bombas de desplazamiento positivo, en la que a bajas viscosidades, las bombas de desplazamiento positivo son muy poco eficientes. Ahorita más adelante vamos a ver por qué. Ajá. Y una bomba de desplazamiento positivo empieza a ser más o menos eficiente por ahí cuando los fluidos tienen una viscosidad aproximada de 100 centipoise. Es cuando una bomba de desplazamiento positivo va a empezar a tener un buen performance. En cambio, las bombas centrífugas van a hacer lo contrario. Van a tener un mejor performance cuando tienen o cuando manejan fluidos que son de baja viscosidad y van a tener un peor performance cuando empiezan a manejar fluidos que tienen viscosidades altas, como ya lo habíamos visto anteriormente, a partir de los 50 centipoas, es que digamos, la eficiencia de las bombas baja considerablemente, ¿no? Y cuando ya no es tan recomendable utilizar una bomba centrífuga para manejar un fluido. Aquí vemos lo que pasa cuando manejamos un fluido viscoso en una bomba centrífuga. ¿Qué va a pasar? Pues la potencia del motor va a incrementar porque necesitamos más esfuerzo para poder romper ese estado de reposo que tiene el fluido para que se pueda empezar a mover a través de la bomba y a través de las tuberías, ¿no? Entonces, el motor la potencia del motor debe incrementar. La columna líquida o lo que le llamamos la cabeza va a disminuir. La capacidad también se va a reducir. Si nosotros queríamos manejar 10 metros cúbicos, pues esa capacidad va a disminuir dependiendo de la viscosidad del fluido que vayamos a manejar. Y obviamente también el mejor punto de eficiencia de la bomba, pues se va a mover. Tenemos este mejor punto de eficiencia de la bomba, pues se va a mover por ende cuando se manejan fluidos más viscosos en bombas centrífugas. Por otro lado, en el tema de lo que son las bombas de desplazamientos positivos, y aquí me gustaría también preguntarles a ustedes, ¿por qué creen que en el tema de las bombas de desplazamiento positivo, también en las bombas centrífugas, son importantes estas distancias de contacto que tenemos en las bombas o estas tolerancias? ¿Alguien sabe por qué son importantes? ¿Nadie? ¿Nadie participa? para que no genere una succión. Exacto, es una de ellas para que no tengan una succión.
Para ¿Alguien no más deteriorar quiere? el producto. Correcto, para no deteriorar el producto también puede ser. ¿Algo más? Aquí en el chat, César, están poniendo para que no cavite, para evitar cavitación. Exacto, exacto, justo esos son los temas de las distancias. Cuando, obviamente también esto va relacionado a la eficiencia de las bombas. Si las distancias de contacto que tenemos dentro de las bombas, entre lo que son las partes móviles, en este caso los lóbulos, y el case o el cuerpo de la bomba, lo que va a pasar es que va a dejar de ser eficiente nuestra bomba. ¿Por qué? Porque vamos a tener, por ejemplo, si tenemos temperaturas altas, el material se va a expandir y va a generar desgaste en nuestra bomba, va a generar mayor desgaste en nuestra bomba. Los lóbulos se expanden y empiezan a tener contacto con lo que es el cuerpo de la bomba y empieza a haber mayor desgaste. Tenemos productos que son muy viscosos o poco viscosos, pueden generar, como lo comentaron ustedes, cavitación, puede generar la pérdida de la eficiencia y generan también un fenómeno que se le llama deslizamiento. Y también lo que comentaba ahí el Inge, que es una succión o una contrapresión podemos tener en la bomba, lo cual también nos puede dañar o puede tener efectos en el performance de nuestra bomba, obviamente en la eficiencia y el mayor desgaste de las partes de la bomba, ¿no? Aquí es lo que comentábamos, el efecto del deslizamiento en este tipo de bombas, en el que, por ejemplo, cuando tenemos una contrapresión por parte o que viene de la tubería hacia nuestra bomba, lo que va a hacer es que el líquido va a regresar hacia aquí, hacia nuestra bomba, y no vamos a tener la eficiencia adecuada. Si estos espacios, como lo comentábamos, no son los adecuados, pues esa contrapresión va a hacer que el líquido no fluya correctamente. Ajá. Entonces, mientras más alta sea la contrapresión en la tubería o las bombas, mayor deslizamiento vamos a tener dentro del líquido de nuestra bomba, lo cual también daña nuestro producto. Pues, finalmente está siendo sometido a una especie de fricción dentro de la bomba, lo cual puede dañar, dependiendo obviamente del fluido, nuestro producto, ¿no? También estos espacios, si no hay contrapresión y digamos que no hay una expansión de lo que son eh, las partes móviles, en este caso los lóbulos dentro de la bomba, también las distancias de contacto, si no tenemos distancias de contacto adecuadas, que estas pues obviamente son dadas por el fabricante, vamos a tener deslizamiento de nuestro producto dentro de él, ¿no? Dentro de la bomba. De igual manera, esto nos puede generar daños en nuestro producto, baja eficiencia de las bombas, mayor calentamiento, desgaste de partes, como por ejemplo cielos mecánicos, etcétera, ¿no? En cambio, también la otra cosa, y es por eso, y aquí volvemos a lo mismo de la viscosidad, que por eso se recomienda usar, eh, o más bien utilizar una bomba de desplazamiento positivo con fluidos que son muy viscosos, es porque si tenemos una viscosidad muy baja, el deslizamiento va a ser alto. Si nosotros intentamos bombear, por ejemplo, en una bomba de lóbulos, intentamos bombear agua, digamos, el retorno, el deslizamiento de esa agua por dentro de la bomba, pues va a empezar a ocasionar lo que ustedes han comentado, ¿no? Cavitación, desgaste rápido de las piezas, etcétera, y no va a tener eficiencia ni, digamos, la fuerza necesaria para poder bombear ese fluido a través de la tubería, ¿no? En cambio, cuando son fluidos viscosos, el mismo fluido lo que hace es, digamos, generar una especie de película de tapón dentro de estas tolerancias, dentro de estos puntos de contacto, para que el fluido pueda deslizarse o pueda ir bien hacia la tubería y hacia donde nosotros queramos transportar este fluido, ¿no? Eh, Aquí, pues, un ejemplo fácil se podría decir, como ya les comenté hace un momento, básicamente lo que hace una bomba es mover un fluido de un lado a otro,
como si tuviéramos un vaso que mueve líquido de un lugar a otro, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, en estas tolerancias son muy grandes, es como si agarráramos un vaso y le hiciéramos un orificio. Ajá. Si vamos a transportar agua, ese orificio, pues obviamente va a hacer que se salga el agua, ¿no? Pero si vamos a transportar algún fluido más viscoso, por ejemplo, miel, pues ese orificio que le hagamos al vaso, pues va a ser insignificante, probablemente ni siquiera se derrame el líquido, ¿no? Es así como funciona el tema de las distancias de contacto y la viscosidad en los productos para transportar líquidos a través de bombas de desplazamiento positivo. Otro aspecto importante que nosotros debemos de considerar aquí en nuestras bombas es el NPCH. ¿Alguien sabe qué es NPCH o a qué nos referimos cuando hablamos de NPCH? Ingenieros, no se vale ver ahí el acordeón. Ya está la respuesta ahí. ¿Alguien quiere participar? ¿Nadie en el chat? ¿No? Bueno, pues el NPCH básicamente es la presión de succión bueno, más bien NPCH en las siglas en inglés es Net Pressure Suction Head, que se refiere a la columna líquida que tenemos disponible para hacer la succión de nuestra bomba, ¿no? Eh, este NPCH se puede dividir hay dos subdivisiones, que es el NPCH disponible y el NPCH requerido. El disponible, pues obviamente es la presión de succión que nos va a dar el proceso. ¿Ah? Este valor debe ser siempre el más alto posible para evitar lo que ustedes ya comentaban, que es la cavitación. Va a depender también de las condiciones de succión del proceso, o sea, del diseño del proceso, si hay codos, si hay válvulas, si está a una distancia de piso, si está a una distancia de un segundo piso, etcétera, ¿no? Y el NPCH disponible se puede calcular por medio de una fórmula. En cambio, el NPCH requerido es la presión de succión mínima que requiere una bomba para prevenir la cavitación. Este siempre va a depender del diseño de la bomba, no depende de nuestro proceso, no depende de nuestra, ahora sí que no está en nuestras manos, es del diseño per se de la bomba. Ajá. Este siempre debe ser lo más bajo posible para evitar la cavitación. Eh, También se especifica en la curva de la bomba. Cuando el fabricante de la bomba que ustedes tengan ahí en su planta les manda, digamos, la curva de performance, también viene ese valor de la curva de lo que es el NPCH. Y este valor incrementa cuando incrementa el flujo. Si nosotros incrementamos el flujo, el NPCH requerido también incrementa. A grosso modo, el NPCH disponible debe ser mayor al NPCH requerido y con esto aseguramos de que no va a haber cavitación dentro de nuestra bomba. Aquí vemos una clásica curva, una curva de una bomba centrífuga con los diferentes tamaños de impulsores, en donde nos dice el NPCH requerido de nuestra bomba, digamos. Perdón, sí, el NPCH requerido de nuestra bomba, que es el diseño que nos da el fabricante de la bomba, ¿no? Un ejercicio rápido, por ejemplo, aquí con un impulsor de 150 milímetros, aproximadamente a un cabezal de 28 metros aproximadamente, vamos a tener un NPCH de aproximadamente menos de tal vez 0.5 metros. Esto quiere decir que necesitamos 0.5 metros de columna líquida, 50 centímetros de columna líquida, para evitar que
que nuestra bomba empiece a cavitar y que pueda generar daños, ¿no? Dentro de nuestra bomba. Aquí tenemos una pequeña animación de, digamos, de cómo es la cavitación dentro de una bomba, o más bien de una burbuja, cómo implosiona dentro de una bomba cuando, cuando se genera la cavitación. Básicamente lo que hace la bomba es se expande, después se contrae, implosiona en sí misma, y si se dan cuenta aquí se genera una especie de jet, una especie de lanza, digamos, de agua, aquí en el centro, la cual es la que impacta con toda la fuerza, pues, en todas las partes de la bomba, ¿no? No impacta específicamente en un solo lugar, sino que puede impactar en cualquier parte de la bomba, ¿no? Ahora, pues imagínense, esta es solamente una burbuja, ¿no? Imagínense miles o millones de burbujas dentro de sus equipos, implosionando todas al mismo tiempo y dañando sus bombas, ¿no? Las partes de su bomba. Aquí un videito igual rápido de cómo es que funciona, perdón, de cómo es que es el fenómeno de cavitación dentro de las bombas. Voy a poner el audio porque aquí es importante, creo yo, que escuchemos eh, el sonido que hace la cavitación, digamos, cuando están implosionando las burbujas de aire. No se escucha el audio. ¿No se escucha el audio? ¿Se No. escucha el audio? No se escucha el audio. No. A ver, según que sí, ahí se debe escuchar. No se escucha. No, ¿No se tendrías escuchaba? que volver a compartir pantalla y activarlo desde el inicio. Ok, bueno, digo, finalmente también no es tan importante, básicamente lo que se escucha en el video son, digamos, no sé si alguna vez han escuchado alguna chispa eléctrica que se escucha, o si han escuchado también, más bien se escucha como si estuvieran piedras chocando o caniquitas chocando dentro de la bomba. Es muy difícil escuchar, digamos, dentro de un equipo, porque también en nuestras fábricas, en sus fábricas, en sus plantas, hay pues muchísimos ruidos que no nos permitirían poder escuchar ese tipo de implosiones dentro de las bombas. Probablemente aquí sí se puede escuchar, si quieren después por ahí por el chat les comparto este video de YouTube donde se escucha el ruido de la cavitación, pero obviamente en el día a día nosotros, en nuestras plantas, como personal de mantenimiento, jefes de mantenimiento, personal de piso, etcétera, no vamos a poder tal vez escuchar con tanta claridad esto dentro de nuestras bombas. Ajá. Hay varios métodos para saber si nuestra bomba está cavitando o no. Una de ellas es sabiendo, como ya lo vimos con la anterior fórmula, cuál es el NPCH disponible que tenemos y cuál es el NPCH requerido. Si hay un margen muy cerca de la succión disponible y de la succión requerida, pues lo más probable es que nuestra bomba esté cavitando. Otra manera de saber si nuestra bomba está cavitando, obviamente yo no la recomiendo. Esto es destapar el equipo. Si vemos dentro del equipo que ya hay daño, vemos aquí esta otra diapositiva. Este es el daño, digamos, que se ve dentro de los equipos cuando empiezan a implosionar las burbujas y empiezan a cavitar. Entonces, si vemos este tipo de daño, pues obviamente ya es muy tarde, digamos, para poder hacer algo por el equipo. Se va a seguir desgastando porque ya las partes ya se han desgastado, ¿no? Entonces, esa es, digamos, otra manera de que obviamente yo no recomiendo que ustedes esperen hasta hacer el mantenimiento
destapar los equipos y ver esto, digas, ah, no, entonces sí está cavitando. Porque sabes que está cavitando, pero no sabes cuándo está cavitando, ¿no? Otro método para saber si tu bomba está cavitando, pues obviamente son análisis vibratorios. Hay muchísimas empresas que localmente pueden ustedes llamarles y decirles, oye, ¿sabes qué? Necesito que cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, ya ustedes definen, digamos, la periodicidad, vengas y me analices mis bombas, hagas un análisis vibratorio para saber si están cavitando. Obviamente es un método que se puede utilizar, pero pues tampoco recomiendo porque finalmente, como no sabemos cuándo es que cavita y cuándo no las bombas, probablemente cuando te vayan a hacer el análisis vibratorio, pues no esté cavitando tu bomba, estés en buenas condiciones, te estén mandando el flujo requerido, tengas el NPCH disponible en buenas condiciones, la succión esté trabajando bien. Entonces, pues no hay manera de saber si está cavitando o no tu bomba, ¿entiendes? Y ya digamos, el método pues, yo creo que hacia allá se está moviendo todas las empresas que llamamos lo que es el mantenimiento 4.0, que es tener sensores de vibración en las bombas que te estén monitoreando 24/7 los equipos para saber cuándo verdaderamente tienes cavitación en tus bombas o cuándo tienes algún problema en tus bombas, ¿no? Hay sistemas que pues, ya te pueden hacer eso y que te pueden analizar eh, esas gráficas, esas curvas. Ya no necesitas tener experiencia en lo que es el tema de análisis vibratorio para poder tener una visión más amplia de qué es lo que está pasando con tus bombas del día a día, 24/7, ¿no? Y ya para terminar, eh, me gustaría que viéramos este video y que ustedes participaran para saber, o bueno, que me dieran sus comentarios para que veamos o entre todos concluyamos, demos nuestros puntos de vista de qué creen que es lo que está pasando en esta tubería, por ejemplo, ¿no? Sí, se alcanzaron el video, creo que no se escucha, ¿verdad? No, no tiene audio, el video no se escuchó. Sí, el audio no se escuchó, No, no se Ok, pero sí se puede. ve ok. bien. Ah, perfecto. Sí, básicamente esto es igual en una fábrica, creo que es en Italia, no es aquí en México, este, en donde empieza está vibrando la tubería, como pueden ver, ¿no? Pueden ver, obviamente en el video ya con el audio sí se escucha Sí se que aprecia lo que es la imagen, pero el audio no. ok, ok. No, digo, el audio sí es importante tal vez, pero en este caso no. Básicamente lo que se escucha es el ruido de todo el proceso y se escucha cómo empieza a vibrar la tubería, ¿no? Cómo empieza a golpetear con todos los demás elementos que están ahí, ¿no? ¿Ustedes a qué creen que se deba las vibraciones de esta tubería? ¿Por qué creen que la tubería vibra así? Por cavitación de la bomba. Puede ser cavitación de la bomba, exacto. En el chat están poniendo, César, que le falta soportes a la tubería, está con aire en la bomba, golpes de ariete, falta de soporte, golpes de ariete, por el flujo turbulento. Exactamente. Entiendo, Sí, también será eso por choques térmicos. sí, puede ser choque térmico también. Sí, básicamente todas las respuestas que están dando son posibles, ¿no? Son posibles porque finalmente la cavitación, como lo vimos, se da cuando la succión es muy baja, ¿no? Cuando no tenemos el suficiente flujo o la suficiente columna líquida para poder alimentar una bomba. A ver, déjame ver qué otras cosas pusieron aquí en el chat. Ah, golpes de ariete, obviamente también.
Pero los golpes de ariete volvemos a lo mismo. Se dan los golpes de ariete porque hay deslizamiento dentro de la bomba. O sea, finalmente lo que intenta hacer la bomba es mandar ese líquido a través de la tubería, pero como probablemente no es la aplicación indicada para este fluido, lo que hace es empezar a deslizar, empieza a deslizar el líquido dentro de la bomba y por eso es que no está mandando la, digamos, el flujo correctamente hacia la tubería. Ajá. Entonces, por eso también puede llegar a vibrar. Falta de soportes también puede ser, o sea, finalmente ustedes ven ahí la tubería es un tramo largo, es un tramo largo de tubería y obviamente también es lo que genera las vibraciones. Pero aun cuando tuviera soportes, eh, la vibración se seguiría viendo, o sea, disminuiría en lo que es la vibración de la tubería, pero no de la bomba. Aquí la verdad es que se me olvidó, cuando estuve de visita ahí en una planta en Italia, se me olvidó tomarle ahí, foto, o más bien, video a la bomba para que vean cómo estaba vibrando, pero en realidad esa vibración sí era causada por la bomba. Sí, claro, aquí como pone el ingenio Cali, pues es un fluido no newtoniano que está siendo bombeado a través de esa tubería, que probablemente también la velocidad que le están aplicando a ese bombeo sea muy alto. Entonces, ¿qué pasa? Que por las propias propiedades del fluido, lo que hace es que no fluya correctamente dentro de la tubería. Ajá. Entonces, básicamente todas esas respuestas que dieron pues son correctas, ¿no? ¿Cuál es la manera indicada de saber por qué está vibrando esa bomba? Pues lo mismo, ¿no? Haciendo un análisis vibratorio. Es la única manera, podemos suponer, podemos tratar de manejar ciertas variables, mover ciertas variables, disminuir el flujo, que la temperatura sea un poquito más baja para que el fluido no tenga deslizamiento, revisar que no haya desgaste dentro de la bomba, etcétera, ¿no? Todas esas cosas para, digamos, tratar de mitigar la vibración, pero ahora sí que un análisis vibratorio pues, es la mejor opción para saber qué es lo que está pasando dentro de la bomba, ¿no? Listo, hasta aquí terminamos con la presentación. No sé si tengan algunas dudas, preguntas que quieran externar, que quieran saber. Algo que les haya quedado por ahí, tal vez no tan claro. ¿Algún problema? Por ahí dentro de sus registros vi que en lo que ustedes ponían como problemas eran temas de desgastes en los sellos mecánicos, que en el dimensionamiento, que algunos pusieron ahí en el dimensionamiento de las bombas, etcétera. ¿Alguien que quiera compartirnos experiencias, dudas, preguntas? Está abierto el chat y está abierto el micrófono. ¿Nadie? ¿Está claro? ¿Algún problema que tengan ingenieros en su planta actualmente que César les pueda apoyar? También con gusto pueden dejarlo aquí en el chat o comentarlo. Y bueno, si no lo podemos realmente aclarar ahorita, pues bueno, César se podrá comunicar con ustedes para ver puntualmente, ¿no? Pero ya que hay algunas preguntas, César, no sé si las estás viendo en el chat o quieres que te las lea. Sí, sí, igual ya estoy viendo aquí el general pregunta si hay alguna forma de evitar la cavitación con algún dispositivo mecánico o hidráulico. Sí y no. ¿Por qué? A ver, voy a dejar de compartir pantalla y voy a agregar aquí vamos a poner lo que es la fórmula del NPCH disponible, que básicamente con esa fórmula
les va a quedar más claro cómo es que podemos evitar la cavitación dentro de nuestras bombas. Listo. Dame un segundo. Estoy terminando. Sí, básicamente no puse la fórmula desde un principio de lo que es el NPCH para no hacer más extensa la presentación, pero ahorita la compartí. Creo que ahí todos ven la presentación, ¿verdad? Eh, sí, No ya se se ve está ahí. viendo nada. Ahora sí ya. Ok. Esta es la fórmula que se utiliza para calcular el NPCH disponible. Lo que está en nuestras manos, digamos, porque como ya lo platicamos, el NPCH requerido ese nos lo da el fabricante. Va a depender obviamente de cada fabricante, el NPCH que ellos puedan ofrecer en sus bombas. Obviamente también nosotros buscamos, no sé, como gente de proyectos de mantenimiento, buscamos que las bombas tengan el NPCH más bajo, porque eso nos garantiza que no van a cavitar. Pero en lo que está de nuestro lado, que es el proceso, el NPCH disponible digamos, se calcula con esta fórmula. ¿Qué es la presión del fluido? Ajá. Vamos a tener la presión del fluido sobre lo que es la gravedad específica del fluido. Ajá. La presión del fluido, ¿alguien sabe cuál es, por ejemplo, la presión atmosférica a nivel del mar? ¿No? Una atmósfera, ¿Cuánto? Perdón, no escuché. una atmósfera. Sí, una atmósfera, un bar, exactamente. Ajá. Entonces va a depender de dónde estén ustedes ubicados, que el valor de la presión absoluta del fluido que ustedes vayan a tener, ¿no? Si están, por ejemplo, ubicados en Toluca, va a ser diferente la presión que si están ubicados en Veracruz. Pero vamos a suponer que estamos en el bello puerto de Veracruz y que estamos a un bar, ¿me entienden? Un bar de presión. Ajá. Después va también a depender de la columna líquida del fluido, lo que es este valor. O sea, a qué altura está este líquido. Este valor, ajá, debe ser lo más alto posible, o sea, debe ser, si es posible, mayor a un bar. ¿Cómo podemos hacer que sea mayor a un bar? Tal vez metiéndole presión al tanque en la medida de lo posible, obviamente. También va a depender de cada producto, cada fluido que ustedes tengan, ¿no? Si le metemos 2 bares de presión de aire, pues obviamente aquí la presión no va a ser la presión atmosférica de un bar, sino va a ser la presión atmosférica de 2 bares, lo cual ya nos va a aumentar nuestro NPSH disponible. También si tenemos una mayor altura, también eso aumenta nuestro NPCH disponible. Ajá. Después vamos a tener lo que es la succión estática, que es la distancia que hay digamos, entre el codo y la bomba. Ajá. Este tramo, digamos, horizontal, eh, debe ser la menor cantidad posible. Si tenemos una distancia de 3 4 metros, pues obviamente nuestra succión disponible va a disminuir. Entonces, si tenemos la bomba lo más cercano a lo que es el codo, digamos, aquí de nuestro tanque, la succión disponible va a aumentar. Ajá. Y también esto pues, ya no depende tanto del proceso, bueno, no depende tanto de nosotros, sino de lo que es el fluido en sí, que es el vapor de presión.
los fluidos tienen una característica también que le llaman el vapor de presión. Quiere decir que a cierta temperatura, pues obviamente se evaporan, ¿no? Este vapor de presión, pues obviamente tiene que ser lo más bajo posible para evitar que se evapore y obviamente que forme esas burbujas dentro de nuestra bomba y cavite. Por ejemplo, si tenemos leche que vamos a bombear a 75, 80 grados, tal vez convendría tal vez enfriarla antes para poder bombearla y que ese vapor de presión no sea digamos, no sea un factor por el cual pueda aumentar o disminuir, perdón, nuestra succión disponible. Como tal, un dispositivo mecánico, como lo preguntaba el Inge, no existe, pero sí estas variables podemos jugar con ellas para poder disminuir digamos, la cavitación aumentando el NPSH disponible. Básicamente es lo que se puede hacer para evitar que nuestras bombas caviten. A ver, aquí dice... Eh, la Infedenil dice, la cavitación puede causar rozamiento entre los componentes de las bombas rotodinámicas. No, no necesariamente pueden causar rozamientos. Eh, Hay algunos, va a depender de la construcción obviamente de la bomba, porque hay distancias esas, como lo vimos en el tema de las bombas de descargamiento positivo, también las bombas rotodinámicas o centrífugas, hay espacios entre cada partes móviles, las cuales también influyen en lo que es la eficiencia, pero también evitan que haya rozamientos entre, por ejemplo, el backplate y el impulsor, por ejemplo. Eh, lo que causa la cavitación son pequeños orificios, digamos, en la bomba, pequeñas erosiones dentro de la bomba, lo cual pues, ese material pues, va hacia el producto, hacia el fluido que estés bombeando, pero como tal, rozamientos, es poco probable, creo yo, que pueda causarte rozamientos de partes móviles dentro de la bomba causadas por cavitación. Aquí nos pregunta el Inge Miguel, ¿qué podría provocar este daño en una bomba centrífuga? A ver, vamos a ver la imagen. Ricardo, muchas gracias por asistir. Estamos aquí a la orden. Esta es la parte del backplate, Inge Miguel. Sí, sí, así es. Es en esa parte. Es como si Sí, fuera un rodamiento con el impulsor. sí, correcto. Sí, probablemente sí, sí, sí tengas ahí algún rozamiento. ¿Qué producto estás bombeando aquí en esta bomba, Inge? Es agua caliente o de zip. Esta es una bomba de retorno de zip. Entonces normalmente es Ok, ok. agua. Bueno, bomba de retorno, sí, supongo yo que es una bomba autocebante. Es, Sí. ¿Sí es autocebante tu bomba? Ay, no lo sé. Tendría que revisarlo. No sé. Mira, déjame regresar a la presentación. ¿Me dices si todavía ve la presentación? No, es centrífuga, Inge. No, déjame regresar a la presentación. A ver, no es que no veo dónde la tengo. Aquí está. Mira. Si es una bomba centrífuga, volvemos aquí a lo que es la clasificación de bombas. Eh, Dentro de las bombas centrífugas tenemos las bombas que son autocebantes. Este tipo de bombas es como esta. Mira, esta es una bomba centrífuga normal. Esta es una bomba autocebante. Básicamente la diferencia de una bomba autocebante es que tiene un dispositivo aquí que es digamos, como una especie de pequeño impulsor que genera un anillo líquido dentro de este canister, ajá, dentro de esta canastilla, genera un anillo líquido. Estas son muy utilizadas, de hecho, para lo que es el retorno del zip, que hacen que como el retorno del zip
no tenemos un flujo alto y ahora sí que constante, sino que eh, tiene aire, por eso que es que estas preguntas eran importantes, ¿no? Que ponemos aquí. El producto contiene aire, porque si contiene aire, también nos puede causar cavitación. Ajá. Entonces, este tipo de bombas lo que van a hacer es que te van a manejar el aire, crean un anillo líquido y a través de esta tubería van a estar manejando lo que es el aire, para que a lo que es el impulsor de la bomba solamente llegue la parte líquida y no tengas esa cavitación. Eh, por lo que veo de esta foto, muchas veces también puede ser que el desgaste sea porque hay productos que son abrasivos, sobre todo los que contienen azúcares o sales, pero si dices que es retorno de SIP, está cavitando esta bomba y por eso es que ves este tipo de, como si estuviera rozando la bomba. Eh, Ahí lo que yo te recomendaría es cambiar esta bomba centrífuga por una bomba centrífuga autosebante. Es lo que, pues ahora sí que te solucionaría el problema de la cavitación en esa bomba y obviamente también te alargaría lo que es el tiempo de vida de los materiales, los tiempos de paro, serían menores, mantenimientos, etcétera, ¿no? Básicamente ese es así a grosso modo es lo que puedo yo concluir que puede estar pasando ahí por este backplate. Aquí el Inge Tomás Escobar tiene. Inge Mario, muchas gracias ahí por asistir. Inge Víctor, gracias. Seguimos a la orden. Aquí el Inge Tomás dice, tengo tres preguntas, Inge. Uno, reducir el diámetro de la descarga de la bomba hasta cuánto sería posible, sería contraproducente y qué tanto afecta a una bomba la cantidad de reducciones, podos, etcétera, en la trayectoria de un punto a otro. Y la última, según tu experiencia, ¿por qué una motobomba se calienta si los parámetros eléctricos del motor están dentro? Bueno, empezamos. Reducir el diámetro de descarga de la bomba va a depender obviamente también del fluido, Inge. Inge Tomás, ¿qué es lo que estás manejando ahí en esta bomba? Creo que ya se retiró el hijo. Bueno, de todos modos, para los que todavía están aquí, pues reducir el diámetro de la descarga, pues de va a depender de líquidos, pero ¿qué tipo de líquidos? ¿Y qué líquidos de baja viscosidad? Ok, clamatos, ok, líquidos y clamatos. Sí, va a depender, o sea, por ejemplo, el clamato es un líquido que digamos que tiene una viscosidad relativamente baja, pero el tema es que tiene vinagre. Entonces, por ahí hay que tener un poquito de cuidado con lo que son las selecciones materiales porque eh, tienen, digamos, bastante desgaste cuando los líquidos tienen vinagre. Reducir el diámetro de la descarga, como para qué la necesitaría reducir, para aumentar la presión, dices tú. Otro sería contraproducente. No, ahora sí que básicamente cuando reduces la, el diámetro de la descarga, pues va a haber más presión solamente digamos, dentro de la bomba, va a aumentar la presión, eh, vas a consumir obviamente más energía para poder mover ese líquido. Probablemente tengas un poquito de mayor desgaste, pero si se hace hasta cierto punto, yo creo que no habría ningún problema. Nada más que si quieres, terminando la presentación, por ahí nos puedes escribir para revisar más a fondo este caso y ver por qué exactamente necesitas reducir la descarga, ¿no? ¿Qué tanto afecta a una bomba la cantidad de reducciones, etcétera, en la trayectoria?
va a depender obviamente también de la cantidad de reducciones, codos, válvulas que tengas, porque finalmente la bomba no genera presión, lo que genera presión dentro de la tubería, y dentro de la bomba son todos esos codos, válvulas, etcétera. Si tú quitas, digamos, los codos, tuberías, etcétera, de una bomba, vas a ver que sale líquido, pero no que sale a la presión eh, que a veces vemos que sale a 2 bares, 3 bares, ¿no? Porque finalmente la presión es generada por todos esos tubos, codos, reducciones, etcétera. Eso es lo que genera la presión, digamos, de los líquidos, no tanto la bomba per se. Entonces, como tal, no es contraproducente porque finalmente las bombas están diseñadas para eso, para trabajar con ese tipo de presión. Sí puede haber, como lo platicamos hace ratito, hasta cierto punto, o cierto retorno, cierto deslizamiento dentro de la bomba, retorno del líquido, y que pueda hacer obviamente también que tengas mayor desgaste, que tengas tiempos de paro, calentamiento, lo comentas ahí, que pasando al otro tema que comentas que son temas eléctricos, puedes tener mayor calentamiento, etcétera, ¿no? Y pues básicamente el calentamiento puede surgir por muchas cosas, no solamente por temas eléctricos, eh, que digamos que es una manera en la que tú puedes revisar midiendo el consumo que tienes actualmente. Puede ser causado el calentamiento obviamente por valeros que ya estén desgastados, partes que estén rozando, aislamiento del motor, etcétera, ¿no? Pues, no sé si dentro de tu empresa tengas, por ejemplo, un Megger que puedas ir y medir el aislamiento de tu motor. También te puede dar una indicación de por qué se está calentando tu bomba, ¿no? No sé dije si por ahí respondí más o menos tus preguntas. Bien, mal. Digo, si tienes más dudas, con gusto puedes contactarnos ahí en privado terminando la webinar y con gusto te puedo apoyar. ¿Quién más está por aquí? A ver. Inge Edgar, una fórmula para eso, Inge, una fórmula para qué, Inge. Existe una fórmula. Perfecto, Inge. Aquí el ingeniero dice, ¿existe una forma de controlar el flujo o presión de una bomba modificando el diámetro del impulsor? Sí, correcto, correcto. Finalmente recuerda que el principio de funcionamiento el principio de funcionamiento de una bomba centrífuga es eso, transfiere el, digamos, la fuerza mecánica del impulsor hacia el líquido para hacer que fluya. Entonces, si tienes un impulsor pequeño, pues obviamente la fuerza centrífuga va a ser más pequeña. Si tienes un impulsor más grande, va a ser más grande. Pero obviamente también eso impacta en el tema para calcular el diámetro. Sí, sí, sí hay una fórmula para calcular el diámetro, pero ahí yo lo que te recomiendo es que te acerques con tu compañía de bombas de confianza, cualquiera de la que tú puedas, así que tener ahí, y ellos te deben de hacer el cálculo del diámetro. Si ya tienes una bomba funcionando, pues también hay empresas como nosotros también que te pueden dar asesoría en el sentido de hacer una auditoría de las bombas, decir, mira, ve, tienes este fluido, tienes con esta viscosidad, este tipo de tecnología, etcétera, etcétera. El diámetro de tu impulsor tiene que ser aproximadamente ¿no? Y si no lo tienes, porque pasa mucho en el área de mantenimiento sobre todo. Se te descompone una bomba y andas corriendo y dices, mira, ve esta, me encontré aquí una en el almacén, que quién sabe para qué la compraron, pero pues ahorita nos saca del apuro, ¿no? Entonces le ponemos su chipito y te llevas esa bomba para el proceso y de que funcionó y ahí la dejas, ¿no? Entonces, por eso es que muchas de las bombas que hay en la industria en general pues, están mal calculadas, porque por eso mismo, de que a veces una bomba se compró, se mencionó para cierto proceso,
se cambió de proceso, se terminó esa producción, etcétera, se deja en stock. Después, pues mira, ve ahí 10 bombas, agárratelas y ponlas para el proceso y tal. Y resulta que esas bombas funcionan, obviamente, pero no funcionan en el punto máximo de eficiencia, digamos. Entonces, por eso es que es importante también hacer auditorías de lo que son las bombas que tienes ya instaladas para saber que estén trabajando en buenas condiciones, digamos, y que estén funcionando correctamente. ¿A quién más? Creo que ya no hay más preguntas, ¿verdad? Yo tengo una pregunta. Sí, Si, a ver, te si escucho. necesitáramos bombear un extracto diluido de café que lleva Ujú. sólidos insolubles, ¿qué tipo de bomba sería la más recomendable? Ahorita tenemos para bombear agua una centrífuga multietapa, pero necesitamos rebombear, pero extracto a alto flujo. Estoy hablando de 8.000 litros por hora, 10.000. 8.000 litros por hora, ok. Ujú. ¿Sabes más o menos qué viscosidad tiene tu producto? Pues bueno, en sí tengo la densidad que es de 1.05, pero es agua la mayor parte. Agua en la mayor parte. Ujú. Mm, sí, por ejemplo, las bombas centrífugas sí pueden manejar sólidos hasta 5 milímetros, por ejemplo. Ajá. Entonces, no habrá problema con manejar, digamos, estos sólidos en una bomba centrífuga si es que la viscosidad es baja. Hay también otras bombas que son de desplazamiento positivo que, que puedes utilizar tú, que manejan también viscosidades bajas a partir de los 10 centipoas. Entonces, igual, si quieres, échanos un mensajito y revisamos bien las características de tu fluido para ver qué es lo que podemos recomendar. Eh, así, digamos, a bote pronto, yo te recomendaría una bomba centrífuga, Ok. pero Me- necesitamos revisarlo, como lo comentamos, pues ¿Qué más específicamente información, no? cada caso. Exacto. Más información, pues, como lo vimos, si contiene aire, si contiene sólidos, el flujo que me dices, eso, por ejemplo, también la presión, me dices que estás manejando altas presiones, Sí, ¿qué es alta presión más, presión. qué presión vas a utilizar en esa bomba? Unos 15 bar. Ok, sí hay bombas centrífugas que son multietapas, como la que tú ya tienes, que te pueden manejar esos 15 bars sin problema, que también se utilizan para el tema de filtración, no filtración, etc. Bueno, me pongo en contacto con ustedes. Claro, sí, Gracias. sí, a ti, gracias. El Inge, Tomás, cuando vino a visitarnos a Guadalajara, Inge, estuvimos el año pasado por ahí visitándolos en diciembre, pero creo que en mayo tenemos por ahí algunas visitas de horario programadas en mayo. Ahí mi compañera Carlos se va a poner en contacto contigo para irte a saludar y platicar acerca de tus necesidades. ¿Alguien más? ¿Amigos? ¿Colegas? Creo que ya no tienen más. Creo que ya no tienen más preguntas. Bueno, si ya no hay más preguntas, más dudas, digo, finalmente ahí la mayoría de ustedes tienen el contacto de mi compañera Caro, quien fue quien los estuvo por ahí invitando a todos ustedes, o a la mayoría. Cualquier duda que tengan de asesoría, de algún problema, con gusto, ya saben que estamos aquí para apoyarlos. No sé, algo que quiera agregar, Luis, Caro. Vale, listo. Nada, de mi parte sería agradecerles a todos su participación para nosotros. Hola,
Pues primero que nada, gracias a todos por su participación. Para nosotros es muy valioso su tiempo. Nos encantó poder haber estado con ustedes y les seguiré tomando en cuenta para nuestros próximos eventos. La sesión quedó grabada y quien guste se las podemos comprar. Muy bien, gracias. Nos vemos, cuídense. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Por ahí, Raimundo, por ahí te compartimos el canal de YouTube de Cercepo. Me parece que dice Cercepo, o búscalo así,